Ok. Vamos a proyectarles factores de riesgo eléctricos. Ok, del video que le hemos proyectado, vamos a solicitar que realicen una evaluación de cuáles son los factores de riesgos eléctricos que han podido observar en el video. Vamos a pasar entonces al siguiente curso, que es de bloqueo de energía. Como les comentaba en un inicio, en FCS contamos con un estándar de aislamiento y bloqueo de energía. Entonces, durante el siguiente curso, que es de bloqueo de energía, vamos a hablar en primera instancia sobre los objetivos y el alcance. Vamos a tocar también conceptos claves que ustedes van a requerir saber para así entender el resto del curso. Después vamos a mencionar los dispositivos de bloqueo, las tarjetas de bloqueo y fuera de servicio, que están escritas también y mencionadas, citadas en el estándar de FCS. Y vamos a tocar el estándar de aislamiento y bloqueo de energía, algunos documentos asociados, el procedimiento de bloqueo, los tipos de energía y los riesgos asociados. Y les vamos a mostrar el procedimiento como tal. Dentro del objetivo está el de capacitar a cada uno de ustedes sobre el estándar de bloqueo de energía que nosotros contamos en FCS con el fin de reducir los accidentes eléctricos. Y lo que esperamos es que ustedes obtengan conocimientos sobre nuestro estándar de SGI en FCS. Y bueno, también al ser unos pasos de bloqueo similares a los que realizamos y empleamos en los distintos frentes de trabajo de nuestros clientes, ustedes tengan conocimiento sobre cómo emplearlos también en campo. Ok, los conceptos claves que tenemos y que vamos a citar en el estándar de aislamiento y bloqueo de energía es el de el bloqueo y desbloqueo, no el lockout o el tagout. No, perdón, el bloqueo y el etiquetado. El lockout y el tagout. El tagout es el etiquetado y el lockout es conocido como bloqueo. Entre las palabras, bueno, lo conocemos también como procedimiento LOTO. Este procedimiento es una medida de seguridad esencial para evitar accidentes relacionados con energías peligrosas durante los trabajos de mantenimiento, instalación, inspección que nosotros realizamos en los distintos frentes de trabajo. Su correcta aplicación previene activaciones inesperadas y protege la integridad de los trabajadores que se van a encontrar expuestos. Es LOTO. LOTO es un procedimiento de seguridad que implica el aislamiento y control de fuentes de energías peligrosas mediante dispositivos de bloqueos y etiquetas de advertencia, con la finalidad de que nosotros podamos evitar la reposición de la energía de manera accidental por una tercera persona que desconozca. El objetivo es evitar la activación accidental de máquinas o equipos durante tareas de mantenimiento, inspección
o también instalación, reparación, cualquiera en la que el trabajador se ve expuesto a este tipo de energías. La importancia es que previene accidentes graves como descargas eléctricas, atrapamientos y explosiones. También protege la vida y la integridad de los trabajadores. Garantiza el cumplimiento de normativas de seguridad y reduce tiempos de inactividad por incidentes, fallas o accidentes que influyan o que incluyan descansos médicos. Los fundamentos, tenemos la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, las obligaciones del empleador y trabajador en la aplicación del loto, y normas técnicas peruanas y recomendaciones de la OSHA, también para la exposición a energías peligrosas que requieran un procedimiento de bloqueo y etiquetado. ¿Y qué es el bloqueo? El bloqueo se dice que es la técnica para interferir la conducción o traslado de una fuente de energía o sustancia. Es la modalidad de impedir el acceso a un área determinada por medios físicos o mecánicos. Este bloqueo se puede presentar de forma casual o planificada. Entonces, el bloqueo, mediante este candado, yo voy a evitar de que sea accionado el botón o restablecida la energía. Mientras que la señalización va acompañada del bloqueo y se dice que es la técnica de gestión de la información que tiene como finalidad brindar información del estado o característica, ya sea peligro, riesgos, regulaciones, restricciones, de una maquinaria, herramienta, equipo, accesorios, instalación, área u otro lugar o cosa que lo requiera. Como les mencionaba, la señalización va acompañada del bloqueo. Yo con el bloqueo interfiero la conducción o el traslado de la energía, es decir, evito la activación accidental. Mientras que la señalización mediante una tarjeta va a brindar la información a la persona del por qué yo estoy colocando ese candado o este dispositivo de bloqueo. Loto es el procedimiento de seguridad para aislar y controlar fuentes de energía peligrosas mediante el uso de dispositivos de bloqueo físico y etiquetado para prevenir incendios accidentales. La aplicación en trabajos de mantenimiento, inspección y reparaciones, instalaciones es obligatoria. El bloqueo puede ser personal o grupal. El personal va a consistir en el aislamiento de las fuentes de energía, donde se requiere que cada trabajador, que cada uno de ustedes coloque su candado y su tarjeta personal en cada punto de bloqueo del equipo, de la maquinaria o del sistema que vayan a intervenir. Este bloqueo, al ser personal, conlleva de que el trabajador sea el único que emplee la llave de su candado. Y esta llave debe ser única también, para evitar que exista una pérdida y reposición con otra llave y después en un futuro pueda verse vulnerado este bloqueo. ¿Ok? Entonces, el bloqueo personal, yo tengo mi candado, mi tarjeta de bloqueo, que es la señalización, y con ellos, con ambos dispositivos, voy a interferir y voy a bloquear en las fuentes donde yo requiera realizar este proceso, ya sea un equipo, una maquinaria o un sistema a intervenir. Después tenemos el bloqueo grupal. Este se aplica debido a las complicaciones derivadas de una cantidad elevada de trabajadores, ya sea también equipos por intervenir o puntos de bloqueo. Se utilizarán cajas de bloqueo grupal fijas o portátiles y cada personal autorizado colocará un candado y tarjeta personal en la caja de bloqueo grupal. Entonces, yo realizo un bloqueo grupal cuando, número 1, voy a requerir varios trabajadores para una misma actividad,
o también porque voy a tener varios equipos que intervenir y por ello también voy a requerir mayor cantidad de personal, o también porque requiero de varios puntos de bloqueo. Entonces ahí interviene mi bloqueo grupal. En el bloqueo grupal, normalmente se emplean las cajas de bloqueo grupal fijas o las portátiles. Y cada trabajador individualmente con su candado y su tarjeta realizará el bloqueo en conjunto con sus compañeros. Es decir, cada trabajador con su bloqueo y su tarjeta va a intervenir en esta caja de bloqueo para así todos entrar a trabajar a un mismo punto de trabajo. Algunos de los conceptos claves adicionales que requieren saber es el de desenergización. Este proceso es el de contener, controlar y quitar cualquier fuente de energía que pueda ocasionar lesiones al realizar un trabajo. Entonces, la desenergización es clave para iniciar mi proceso de bloqueo y etiquetado. La energía residual es aquella energía remanente o almacenada que puede estar presente en una máquina, equipo o instalación aún después de apagar o aislar, como electricidad estática, por ejemplo, partes calentadas, partes calientes, superficies calientes, resortes comprimidos, presión en tuberías, etcétera. Es decir, yo puedo realizar la desenergización de mi sistema, pero puede quedar energía residual. Entonces, existirá un lapso de tiempo en el que se requiera para que esta energía residual que está quedando en el sistema, en el equipo, en la maquinaria, en el flujo que yo vaya a realizar, para que se disipe por completo y la energía residual sea cero. Para yo ingresar e intervenir a un equipo después de haber realizado el bloqueo y etiquetado, necesito asegurar que esta energía residual o esta energía remanente sea igual a cero. Siguiente es el punto de bloqueo y este punto es el que se empleará. En este punto se empleará el aislamiento de energía y está aprobado para tal propósito. Se consideran puntos de bloqueo los dispositivos de aislamiento que necesitan ser aislados y bloqueados para la ejecución seguro de la tarea. Los puntos de bloqueo, y esto también entra como parte del empleador o el dueño, el cliente del área donde yo voy a ingresar, tiene que contar equipos, maquinarias, instalaciones que tengan energía, ya sea eléctrica, mecánica, hidráulica, cuenten con puntos de bloqueo. Y estos puntos de bloqueo tienen que ser de fácil adaptación a los dispositivos de bloqueo que se encuentran en pantalla. Es decir, si yo voy a entrar a una sala eléctrica o voy a entrar a un equipo móvil, minero, por ejemplo, un cargador frontal, este equipo por fábrica, por diseño, tiene que contar con puntos de bloqueo para así cuando se requiera intervenir el equipo por mantenimiento o una instalación, yo pueda bloquear adecuadamente con el punto de bloqueo adecuado. ¿Ok? ¿Con qué? Con mis dispositivos de bloqueo que ustedes están viendo en pantalla. Ahí tienen los candados, las pinzas, y bueno, la caja también de bloqueo que hablábamos, ¿no? Que es parte de los dispositivos que nos van a apoyar. El candado de seguridad es el dispositivo utilizado exclusivamente para realizar el bloqueo electromecánico. Después tenemos la tarjeta de precaución. Esta tarjeta de precaución es el dispositivo que se usa con un candado de seguridad para señalar que una máquina o equipo está fuera de operación, es decir, la tarjeta fuera de servicio. Esa tarjeta fuera de servicio es importante que nosotros la coloquemos adicional de mi tarjeta de bloqueo en el propio equipo.
¿ok? Entonces, en el mismo equipo yo voy a colocar mi tarjeta amarilla de fuera de servicio y adicional voy a tener mis puntos de bloqueo, mi caja grupal o un punto de bloqueo individual donde yo voy a colocar mi candado y mi tarjeta de bloqueo. Y los dispositivos para bloqueo son todos los dispositivos diseñados para bloquear el acceso a componentes eléctricos y mecánicos, evitando reactivaciones inesperadas mediante cadenas bloqueadoras, cajas de seguridad, entre otros. Ok, si yo estoy hablando de bloqueo y etiquetado de energías o aislamiento y bloqueo de energías, tengo que contar obligatoriamente para realizar esa actividad con, número 1, mi ATS o mi IPRC continuo. Tengo que contar con mi autorización de trabajo, mi orden de trabajo, y mi PETAR, que es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. ¿Ok? Y todas las personas que vayan a estar interviniendo este equipo, se encuentren dentro de la actividad, deberán estar registrados tanto en el IPRC continuo, en su orden de trabajo y en su PETAR, con las horas respectivas de ingreso y salida. IPRC, como ustedes conocen, es aquella herramienta de gestión de campo que nos ayuda a identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer mis medidas de control. Mientras que el permiso escrito de trabajo de alto riesgo es aquel documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor del trabajo y jefe de área donde se realizará la actividad. Y esta va a permitir efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. El trabajador autorizado es la persona capacitada, competente y autorizada formalmente que es responsable de hacer que la zona de trabajo esté libre de energías peligrosas. Es aquel trabajador que cuenta con la capacitación y el entrenamiento para poder realizar un bloqueo y etiquetado de energías adecuado. Es aquella persona que también se va a asegurar de que no se cuente con energías remanentes para ingresar al circuito, al equipo, a la máquina. Los dispositivos de bloqueo, como los mencionábamos hace un momento, son los candados, pueden ser metálicos y eléctricos, la caja de bloqueo grupal, las pinzas de bloqueo. Y adicional, vamos a entrar aquí adelantando a cada uno de ustedes dentro de este estándar, el que se está difundiendo, el que se va a difundir el día de hoy, que es el estándar de aislamiento y bloqueo de energías. Se cuenta con la implementación de una tarjeta de alto riesgo. Esa tarjeta de alto riesgo, la cual ustedes están viendo a continuación, es esta de aquí. Es esta de aquí, esta tarjeta, que la vamos a llamar tarjeta TAR, es una tarjeta de alto riesgo donde el trabajador va a contar individualmente cada uno de ustedes con esta tarjeta. Esta tarjeta va a ser emitida por el área de SGI, la cual nos va a indicar la foto del trabajador, un código QR para que se asegure cada jefatura de que el trabajador realmente tiene esa tarjeta emitida por SGI, el nombre del colaborador, el DNI, el área al que pertenece y la empresa, en este caso Fire Suppression Systems. Al reverso de la tarjeta vamos a contar con iconos que nos va a representar cada actividad de alto riesgo que nosotros realicemos. Por ejemplo, bloqueo y etiquetado, trabajos en caliente, trabajos en altura, herramientas de poder. Y cada una de estos iconos va a contar con una fecha, la cual va a ser la fecha en la que aprobó el trabajador el curso brindado por SGI. ¿Qué quiere decir? Que todos los que aprueben el curso del día de hoy, se les emitirá esta tarjeta de alto riesgo y en el icono de bloqueo aparecerá la fecha 21 de marzo del 2025. ¿Qué quiere decir? Que esa fecha es la que ha realizado
el curso. ¿Ok? Entonces, por defecto, un año después, que quiere decir el 21 de marzo del 2026, este trabajador requerirá pasar nuevamente el curso. ¿Qué pasa si yo no cuento de ahora en adelante con esta tarjeta TAR? Se informará a la jefatura inmediata que el trabajador no puede realizar actividades de alto riesgo específicas. Si yo no tengo el curso de bloqueo, no podré realizar actividades de bloqueo. Si yo no tengo el curso de alto riesgo de trabajos en caliente, no podré realizar trabajos de soldadura o aquellas donde implique la generación de chispas. Si no cuento con la capacitación de trabajos en altura, tampoco podré realizar trabajos en altura y así sucesivamente para cada uno de ellos. ¿Ok? Esta tarjeta, desde la capacitación, todo curso de capacitación se va a realizar en un mes determinado. Bloqueo de energías se programó para el mes de marzo, se está realizando en el mes de marzo, por lo tanto, un mes se va a dar o dentro del mes para que el colaborador pueda pasar el curso. Lo ideal es que cada trabajador pase el curso en línea durante la exposición del área de CGI. Caso contrario, tendrá que ingresar a la plataforma LAUS y pasar el curso. Ok, entonces cada trabajador va a contar con, de acuerdo a nuestro estándar, con su tarjeta de alto riesgo TAR con la fecha del curso de bloqueo. Esta fecha del curso de bloqueo que va a estar especificada en mi tarjeta TAR va a ser el visto bueno para que el trabajador pueda emplear su tarjeta de bloqueo, que es la que cada uno de nosotros conocemos según el estándar de FCS actual. Esta es la tarjeta de bloqueo de FCS actual. Y entonces la fecha de vigencia irá según mi tarjeta de alto riesgo TAR. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo mi tarjeta de bloqueo y no paso el curso de bloqueo? Esta tarjeta queda inmediatamente invalidada. Y si se reporta o se encuentra un trabajador empleando bloqueo sin su tarjeta TAR vigente, con fecha vigente de actualización, será reportado y será causa de falta grave. Porque realizar trabajos de bloqueo sin estar capacitado, sin ser una persona autorizada, es una falta grave y será amonestada según el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo. Entonces, las tarjetas que se van a emplear en este estándar de aislamiento y bloqueo es la tarjeta TAR, la tarjeta de bloqueo personal, que es la DFCS roja, la tarjeta de fuera de servicio que va a alertar que este equipo está siendo operado o en mantenimiento y se encuentra fuera de servicio. Y bueno, también cuál es el dispositivo que me va a acompañar durante mi bloqueo y etiquetado, el candado. Este candado debe contar con ciertas particularidades. Número 1, contará solo con una llave, ¿ok? Esta única llave debe ser portada por el trabajador dueño asignado de este candado. No lo puede tener su compañero, no lo puede dejar incluso puesto en el candado y en el punto de bloqueo. Eso es una falta grave. La tarjeta la llave del candado tiene que estar bajo resguardo en todo momento del trabajador que es dueño de este candado. Se mantendrá bajo el control exclusivo de su propietario, se instalarán junto con una tarjeta de identificación el candado, hablábamos de la tarjeta de bloqueo, y la codificación de los candados deberá ser en las que viene el candado. Nosotros sabemos que al ingresar a las instalaciones de los clientes, muchos de los candados son de distintas características. Pueden ser candados azules, candados rojos, dorados, metálicos, dieléctricos. Entonces, tanto las tarjetas y los candados de bloqueo
pueden estar sujetas a cambio de acuerdo a la unidad minera en la que yo voy a ingresar a realizar la actividad, o también la instalación donde me vaya a ubicar. Dentro del estándar de FCS, el candado de bloqueo es dieléctrico y esta es la tarjeta para FCS. Para efectos del cliente, como les mencionaba, esto puede cambiar. ¿Y cómo yo sé qué tipo de candado, qué tipo de tarjeta emplear? Esto lo maneja el área de SGI. Y muchas veces el tipo de candado, el color, el tamaño, si es de cuello largo, cuello corto, va a ir especificado en la identificación de EPPs. Y las tarjetas se imprimirán de acuerdo al estándar del cliente. SGI maneja los estándares de las tarjetas de las diversas mineras clientes que contamos en FCS. Ahora en adelante, para imprimir también las tarjetas en los clientes, vamos a verificar que cuenten con la fecha de la tarjeta TAR interna de FCS. Recuerden. Nuestro estándar de aislamiento y bloqueo de energía cuenta con el objetivo, y su objetivo es el de eliminar fatalidades, lesiones e incidentes provocados por la liberación descontrolada de energía. El cumplimiento normativo también es uno de los objetivos, ¿no? Asegurarnos en el cumplimiento de estas normas y regulaciones aplicadas al estándar. El alcance es a todo el personal de FCS que se vea expuesto ante energías peligrosas, riesgos eléctricos, sistemas, equipos, máquinas, donde requieran bloqueos por la energía característica de este sistema, equipo, maquinaria. El aislamiento y bloqueo se refiere a eliminar cualquier fuente de energía para que no represente peligro. El bloqueo, como lo mencionábamos, puede ser personal y grupal. Y la energía residual siempre tiene que ser cero para yo poder ingresar o exponerme al sistema, al equipo, a la máquina. El estándar también nos menciona las responsabilidades. Nos menciona desde la gerencia, la subgerencia, que son las personas encargadas de brindar todos los recursos necesarios para el cumplimiento de este estándar y el funcionamiento adecuado también del estándar, la jefatura o coordinación de SGI, en la cual se va a asegurar de la actualización, difusión también de este procedimiento y del cumplimiento también. El supervisor de seguridad va a ser aquella persona que lleve el seguimiento a las tarjetas TAR, a la emisión de tarjetas de bloqueo, también al control de los candados de bloqueo y también del cumplimiento del presente estándar en campo. El supervisor de operaciones Ok, disculpen. El supervisor de operaciones se va a encargar de verificar el estricto cumplimiento del presente estándar y que todos los trabajadores empleen adecuadamente los EPPs. Es también responsable de verificar el correcto llenado del IPRC continuo, del PETAR, y también de firmar y autorizar cada uno de estos. Es su responsabilidad asegurar el orden y limpieza en todo momento durante la actividad. También asegurará que todo el personal haya identificado los peligros, los riesgos y establecido controles en conjunto y se encuentren anotados en el IPRC continuo. También informará a los trabajadores acerca de los peligros en el punto de trabajo que se encuentren. Es responsable de la seguridad y de los trabajadores que laboren en el área y estén bajo su mando. También deberá actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo. Tiene toda la responsabilidad
posibilidad de paralizar las operaciones de aislamiento y bloqueo de energía cuando las condiciones cambien o los controles no sean efectivos o algún trabajador también le manifieste su negativa al trabajo inseguro. Verificar que el personal cumpla con la señalización del área colocando conos. También deberá asegurarse de que los trabajadores cuenten con todos los permisos y sea personal autorizado para realizar la actividad. También realizará todos los esfuerzos necesarios para ubicar a la persona y hacer que retorne a retirar su candado y tarjeta de bloqueo. Coordinará en todo momento con el supervisor, jefe, dueño de área del cliente afectada cuando realicen el bloqueo y etiquetado de energías. Y también al finalizar el trabajo se debe entregar el área, ¿no? El supervisor operativo es el encargado de coordinar y también entregar el área al final de la actividad. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cumplir estrictamente con el presente estándar, participar obligatoriamente en la capacitación del presente estándar, asistir y aprobar el curso de bloqueo de energías, colocar personalmente sus respectivos candados y tarjetas de bloqueo en los puntos de bloqueo. Y también queda prohibido el ingreso del personal al área de trabajo que se encuentre bloqueada por el dueño de área o el cliente, sin antes solicitar el permiso. Tampoco deberá operar equipos que se encuentren bloqueados ni manipular o destruir los dispositivos de bloqueo y etiquetado existentes. Participará en las evaluaciones de riesgos requeridas, tanto como el IPRC continuo o ATS. Son responsables de mantener en buenas condiciones sus candados y tarjetas personales, tarjeta TAR, tarjeta de bloqueo, así como los diferentes dispositivos de bloqueo que se les haya asignado, como pinzas, etcétera. En caso de pérdida o deterioro de tarjetas de bloqueos y llaves asignados, deberá informar a su supervisor inmediato para la gestión correspondiente. Al finalizar el trabajo, retirará su candado, tarjeta de bloqueo y otros dispositivos de bloqueo. Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro establecidas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Son responsables de su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. Contamos con el programa Línea de Mando, en la cual nosotros reportamos actos y condiciones subestándares. Son responsables de reportar de forma inmediata cualquier incidente peligroso y accidente de trabajo. Utilizará correctamente las máquinas, equipos, herramientas y accesorios del presente estándar de aislamiento y bloqueo de energía. Deberá cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad de FCS. Realizará todos los documentos de gestión de campo para su adecuado y seguro empleo de tarea. El trabajador también tiene el derecho a hacerle efectiva la política de negativa al trabajo inseguro. Es su derecho de negativa al trabajo cuando no se tengan los EPPs o las condiciones en general de seguridad para el trabajador. Ok, otros documentos asociados es el de, por ejemplo, el Plan Integrado de Preparación y Respuesta a Emergencia, los registros de asistencia, el programa de capacitaciones, la política de trabajo inseguro, los formatos de tarjetas, ya sea las personales, las tarjetas TAR, las tarjetas de fuera de servicio. Y el procedimiento como tal nos hemos basado en 12 pasos de bloqueo, los cuales muchos de ustedes lo podrán reconocer debido a uno de nuestros clientes. Estos 12 pasos de bloqueo son los más generales y completos que pueda existir. Por lo tanto, dentro de cada minera, alguno de ellos puede estar simplificado en 5, 8 o incluso menos pasos. Sin embargo, los pasos que debemos realizar en general son 12, ¿ok? A manera interna y a efectos del cliente, los de ellos.
El paso de bloqueo número 1 nos habla de identificar las fuentes de energía. Ya sea que yo vaya a intervenir un equipo o ingrese a una instalación eléctrica como una sala eléctrica, debo identificar, número 1, todas las fuentes de energía. ¿Y quién es la persona que me va a brindar estas fuentes de energía o quién mejor conoce estas fuentes de energía? Es, por ejemplo, el dueño de área, el cliente o dueño del equipo. Una vez que yo ya identifiqué las fuentes de energía, voy a informar a las partes relevantes o a las partes afectadas sobre el bloqueo, ya sea al conductor del vehículo, al cliente, al jefe de área, o también a las empresas que se encuentren en paralelo con nosotros dentro de nuestra área de trabajo. Muchas veces realizamos las actividades con otras empresas en un mismo equipo. Entonces tenemos que informar a todas estas partes sobre la intervención y la necesidad de bloquear, aislar o bloquear y bloquear la energía. Paso número 2, debo aislar la energía. Esto puede ser mediante un corte, retirar bajar un botón, un switch, desconectar. De esa manera yo aíslo la energía. Lógicamente, aislada la energía no me asegura que el equipo esté completamente desenergizado. Una vez que yo ya aislé, voy a proceder a colocar mis identificaciones, como por ejemplo mi candado individual, mi tarjeta individual, mi pinza individual en la caja de bloqueo. Siguiente paso, yo voy a verificar el aislamiento, asegurándome de que no exista una energía remanente o residual. Muchas veces también se puede realizar la purga si es que existe alguna energía. Siguiente paso es el de comenzar la actividad. Una vez que yo me aseguré que el equipo está aislado, su energía bloqueado y no existe energía remanente, yo voy a comenzar la actividad. Una vez que concluya la actividad, yo voy a revisar el trabajo que se encuentra adecuadamente y que no requiera más intervención. Después, el paso número 9 es despejar el área. Voy a retirar mis equipos, herramientas, materiales que yo cuente en el área de trabajo. Despejo el área. Número 10. Voy a retirar mis equipos de bloqueo, mis dispositivos de bloqueo. Mi candado, mi tarjeta, la pinza, la caja de bloqueo grupal. Y después voy a restaurar la energía. Una vez que yo restauro la energía, llego al paso número 12. Verifico la operación que esté ok. Que el equipo, por ejemplo, se encuentre con el funcionamiento adecuado del sistema instalado, que funcione adecuadamente las alarmas, detecciones. De ese modo yo me voy a asegurar que mi trabajo de mantenimiento o instalación ha sido correcto. Entonces, esos son los 12 pasos de bloqueo. Existen otras circunstancias, como por ejemplo, el retiro obligatorio del candado de bloqueo. O también los casos de relevos. Para los casos de relevos, por ejemplo, quiere decir que en una jornada de trabajo no se logró culminar la actividad y yo requiero relevar el bloqueo a otro personal. Entonces, tendré que tener en cuenta el informe del relevo. Como supervisor líder saliente, informar al supervisor entrante sobre el estatus de la actividad. Y retirar la pinza y candado de tarjeta de bloqueo. Revisar el trabajo. El supervisor líder saliente, no, como supervisor entrante revisaré el trabajo que ha dejado y también contrastaré con el relevo que me ha realizado el trabajador. Después procederé a aplicar mi estándar de aislamiento y bloqueo de energías. Y en caso de que se dé un retiro de candados y tarjetas,
deberé realizarlo de acuerdo como menciona el estándar, que es mediante un formato. Pero para realizar este formato yo tengo que agotar todas las posibilidades posibles de que el trabajador no se encuentra en la máquina. Tendré que llamarlo a su celular. Si es que estoy en mina, tendré que asistir a su cuarto donde se encuentra, confirmar con mis compañeros. Y cuando encuentre al trabajador, me aseguraré de que realmente no cuenta con la llave del bloqueo para poder retirar su candado. Capacitación, todo trabajador nuevo y también que requiere la revalidación de la capacitación deberá aplicar aislamiento y bloqueo, deberá aprobar el curso de bloqueo de energía con una nota mínima de 16/20. Para estar autorizado deberá aprobar este curso con la nota mínima 16 y contar con su tarjeta TAR impresa por el área de SGI. Entonces, a continuación, les estoy proyectando el estándar de aislamiento y bloqueo de energía. Este estándar de aislamiento y bloqueo de energía cuenta con la codificación FSS-ES-001, versión 2, la fecha de aprobación 20/3/2025. El nombre es estándar de aislamiento y bloqueo de energía. Se encuentra elaborado por la coordinadora SGI, mi persona, Jocelyn Alanya, revisado por la subgerencia y aprobado por la gerencia general. Dentro del índice se encuentra, según el formato de estándar, con los 9 puntos. Y bueno, cuando ustedes realicen la revisión de este estándar, podrán observar cada punto específico de ellos que se los he comentado durante esta capacitación. Contarán con los objetivos, el alcance, las referencias legales, las definiciones, qué es energía, aislamiento de energía, energía remanente, bloqueo grupal, qué es dispositivo de bloqueo. Bien saber los responsables desde la gerencia, cuáles son las responsabilidades de la gerencia y subgerencia, de la coordinadora SGI, del supervisor de seguridad o de SGI, de la jefatura de operaciones o del área, del supervisor de operaciones, de los trabajadores. Y como tal llegaremos al punto número 7. El punto número 7 me va a hablar de la especificación del estándar, es decir, el procedimiento tal cual del estándar. Nos va a decir los controles críticos que, por ejemplo, tenemos bloqueo y etiquetado. Todas las energías peligrosas deben identificarse antes de efectuar el trabajo. Persona autorizada. Solo el personal calificado y autorizado conocedor del equipo debe efectuar y o participar en el bloqueo. Se acreditará mediante la tarjeta TAR del trabajador. Pruebas y verificación. Se debe efectuar la revisión y pruebas antes de intervenir el equipo a fin de asegurar la energía cero. Plan de trabajo. Antes de efectuar el trabajo se debe identificar fuentes de energía, manuales de mantenimiento y estándares del fabricante para controlar la energía almacenada.
También encontrarán controles en la secuencia de bloqueo, como por ejemplo el de informar a todo colaborador del área que pueda verse afectado del bloqueo de la energía. El supervisor y o líder de bloqueo que requiere aislamiento de energía verificará el sistema a intervenir se encuentra despejado de personas y objetos y que los equipos estén apagados. Bien, es el encargado de cortar la energía y colocar su bloqueo y señalización en la fuente principal de la energía. Ojo, el supervisor y o líder de bloqueo bloquea en la fuente principal de energía. El líder de bloqueo y o supervisor de bloqueo debe ser el primero en bloquear y señalizar y será el último en retirar la fuente. Ok. El líder de bloqueo o el supervisor también del área es el primero en bloquear en la fuente de principal y también es el último en retirar su bloqueo. El trabajador autorizado que realizará el trabajo coloca su bloqueo y señalización en el equipo desenergizado por el supervisor o líder de bloqueo. El trabajador autorizado que ha bloqueado activa las manos de operación y de encendido del equipo o sistema a intervenir a fin de verificar el no funcionamiento del mismo. Luego, el trabajador a intervenir debe purgar o aliviar todas las energías residuales que pudieran quedar. Es decir, con este paso yo aseguro la energía residual igual a cero. Para el caso de los trabajos en tableros y líneas eléctricas, utilizar un revelador de tensión, el cual será previamente verificado en una línea energizada para asegurar su adecuado funcionamiento, así como también instalar puestas a tierras del circuito a intervenir. También contamos con controles en la secuencia de bloqueo. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos y continuamos.
Ok, continuamos. Dentro de los controles en la secuencia de desbloqueo, tenemos que concluido el trabajo de mantenimiento, inspección y o instalación u otras actividades, los trabajadores proceden al retiro de sus herramientas, equipos y materiales empleados. Es un control que al dejar el área o al terminar mi actividad, yo debo dejarla ordenada y limpia, sin presencia de herramientas, equipos o materiales que yo haya empleado en el equipo. Comunicar a todos los trabajadores involucrados y al supervisor o encargado de trabajo el fin de la actividad. Al término del trabajo, los trabajadores retirarán su tarjeta de señalización y candado personal. El supervisor y o líder de bloqueo verifica que el área se encuentre libre de personal o equipos que puedan ser afectados por la liberación de la energía. El supervisor y o líder de bloqueo debe retirar al último su tarjeta de señalización y candado personal. También se deberá coordinar el proceso de energización con los responsables del área. Alguno de los controles en la autorización de bloqueo y señalización es que todo trabajador que realice aislamiento de energía deberá aprobar el curso de bloqueo de energía, el cual estará validado por el área de SGI de FCS, por lo que deberá contar con su tarjeta TAR, que es tarjeta de trabajo de alto riesgo. El supervisor debe elaborar el permiso de bloqueo y señalización, el cual debe ser autorizado y firmado para cada turno de trabajo. En el permiso de trabajo de alto riesgo, el PETAR de bloqueo y señalización. Este PETAR o este permiso de trabajo de alto riesgo dependerá también si yo me encuentro en las instalaciones de un cliente y manejaré su formato del cliente. Los trabajadores deben elaborar el IPRC continuo. Como les mencioné también en la diapositiva, se encuentran los pasos de bloqueo y señalización, que son 12. Estos 12 pasos incluye paso 1, identificar fuentes de energía, paso 2, informar a las partes involucradas, paso 3, aislar y asegurar, paso 4, colocar el bloqueo y tarjetas, paso 5, verificar el aislamiento, paso 6, el inicio del trabajo, paso 7, completar el trabajo, paso 8, verificar el trabajo, paso 9, despejar el área, paso 10, desbloquear el equipo o sistema, paso 11, restaurar la energía y paso 12, verificar la operación. Los tipos de bloqueo, como lo mencionamos también en la diapositiva, son bloqueo y señalización individual, que es mediante mi tarjeta y el candado, la cual consiste en el aislamiento de una fuente de energía donde se requiera que una persona autorizada coloque su candado y tarjeta de bloqueo en la fuente y punto de bloqueo del equipo o maquinaria a intervenir. Este equipo, maquinaria o sistema será desenergizado y cada trabajador autorizado procederá a colocar su tarjeta personal y candado en cada punto de aislamiento. Si se requiere, se utilizarán dispositivos de cerradura múltiple. En todo momento debe cumplir el procedimiento de la secuencia de bloqueo y desbloqueo descritos líneas arriba, es decir, los 12 pasos de bloqueo. La tarjeta y candado de bloqueo es personal, nunca se debe dejar en custodia de otra persona. Esta es la tarjeta de FCS y el candado por estándar de FCS. Después teníamos el bloqueo y señalización grupal. Aplica el bloqueo grupal cuando existe una cantidad elevada de trabajadores, en equipos o puntos de bloqueo donde no es práctico la aplicación de bloqueo individual. El supervisor y o líder de bloqueo evalúa y toma la decisión de cuándo aplicar el bloqueo grupal. La aplicación de este estándar se utilizarán las cajas de bloqueo múltiples, fijas o portátiles. El supervisor designa un líder de bloqueo o él mismo también podrá liderar el bloqueo.
de acuerdo con los conocimientos del trabajo, del estándar específico, de las fuentes de energías identificadas, que empleamos normalmente en FCS, las cajas de bloqueo grupal. Y bueno, también nosotros realizamos el bloqueo en equipos móviles. Este se realiza de acuerdo a los pasos que hemos visto y adicional, se debe asegurar que existan controles adicionales para bloquear los equipos móviles que cuenten con sistemas hidráulicos o con articulaciones. Normalmente el cliente nos entrega que para las tolvas se emplee pines, estrobos en el caso de los camiones mineros y para soportes metálicos en los volquetes. Para el lampón y el ripper, soportes metálicos especialmente diseñados. Y para los equipos articulados, como cargadores frontales, montacargas u otros equipos, las trabas de articulación deben estar antes de iniciar los trabajos. Adicionalmente, deberé delimitar con barricadas la zona de riesgo y trabajo, teniendo en cuenta que cualquier trabajador que ingrese al área delimitada deberá realizar el bloqueo y señalización. Cumplir con los pasos establecidos en las secuencias de bloqueo y desbloqueo en todo momento. Para el retiro de candado, aplicaremos el retiro forzado en el caso que un candado tenga que ser retirado usando la fuerza, debido a que quedó en el punto del bloqueo por olvido o pérdida de llave de algún trabajador. Se procederá de la siguiente forma. El supervisor del trabajo realizará todos los esfuerzos necesarios para hacer que la persona regrese y retire sus dispositivos personales. 2. En caso de que el trabajador no sea ubicado, el supervisor responsable, el superintendente o responsable del área y el supervisor del área de seguridad realizará la inspección a fin de verificar las condiciones seguras para el arranque del equipo. Dentro de FCS es el gerente general con el área de SGI. Si me encuentro en una unidad minera, es el superintendente, el responsable del área y el supervisor de seguridad. El responsable deberá llenar el formato que está anexado a este estándar y se considerará una falta grave cuando una persona sin la autorización indicada en este estándar retire un candado y o tarjeta ajena. De la misma manera, se considera falta grave si la persona que ha bloqueado entrega la llave de su candado a un tercero para el retiro de este. La reincidencia del olvido o pérdida de la llave del candado de bloqueo será considerada falta grave. Señalización de fuera de servicio. Cualquier trabajador o supervisor puede colocar la tarjeta fuera de servicio para prevenir la operación de vehículos, equipos, maquinarias o sistemas intervenidos o que se encuentren inoperativos.
El trabajador o supervisor debe completar todos los campos indicados en la tarjeta de fuera de servicio. Luego se debe informar de la colocación de la tarjeta de fuera de servicio al supervisor respectivo del área o dueño de área para que se implementen acciones inmediatas. El supervisor de área evaluará si es necesario la aplicación adicional de un candado para prevenir la operación de vehículos, equipos, maquinarias o del sistema. Mantener la tarjeta fuera de servicio en el vehículo, equipo, maquinaria o sistema hasta que todas las reparaciones hayan terminado o se autorice la operación. En caso de ser necesaria la ejecución de alguna labor en el vehículo, equipo, maquinaria, sistema con tarjeta fuera de servicio, se debe aplicar la secuencia de bloqueo. Listo. Entonces, hasta ahí hemos culminado con la difusión del estándar de aislamiento y bloqueo de energías. Recuerden que este estándar es de FCS. Si es que yo me encuentro en una unidad minera, aplicaré el estándar del cliente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es presentarles un último video. Ok, de este video, lo que ustedes... Ok, en este video que les vamos a presentar, lo que vamos a requerir es que ustedes analicen la imagen y todo lo que nos va a comentar este caso práctico y podamos identificar cuáles son los riesgos presentes y qué controles han fallado y qué controles deben aplicarse. ¿Ok? Así que vamos a... Está muy abajo. Por favor. Listo. Ok. De esta primera parte del video, en el primero hemos observado, vamos a ir por partes porque como es un video de 10 minutos,
Vamos a ir analizándolos uno por uno para lograr tener claro cada situación. Dentro del primer video, ustedes han observado, bueno, las condiciones que se han dado ante los riesgos eléctricos. Veíamos por ahí el desorden del cable, la propia instalación eléctrica también que se presentaba, que era deficiente. Después, ¿qué más han visto? Ok, entonces de esa primera parte que hemos visto, se ha observado condiciones ante riesgo eléctrico. Por ejemplo, veíamos el desorden de los cables, ¿no? Napo, que es la persona, eh, el personaje principal de este video, no tenía un orden con el cable, estaban expuestos a que cualquier persona pudiera pasar por el área donde está trabajando, no había delimitado, los cables estaban sueltos, desordenados, por ahí identificábamos que el cable se encontraba pelado de un tramo, ¿no? Se encontraba expuesto ya los cables internos. También veíamos un tomacorriente saturado, espero que lo hayan identificado también. El tomacorriente, el supresor de pico, se encontraba saturado, justo lo que hablábamos en la diapositiva, el de no saturar y respetar los ingresos y la cantidad total de conexiones. Observábamos también la presencia de agua. Al no tener un área ordenada, limpia, señalizada, delimitada, se puede prestar a estas situaciones, a que existan condiciones propias del área como presencia de agua, humedad o cualquier otro factor. Después también veíamos en el techo la instalación como tal, no está asegurada, con deficiencias y bueno, todas las condiciones eran propicias para que, bueno, el napo pueda resultar accidentado. Vamos a continuar viendo el video con el segundo caso. Un momento, voy a proyectar.
Ok, el segundo caso, atención, porque también vamos a continuar con la dinámica. Ok, entonces de ese segundo video hemos podido observar que se tiene que conectar y desconectar los cables, los tomacorrientes, tal cual como debe ser de la parte que viene con silicona, porque al momento de jalar, estirar, yo maltrato la estructura del cableado. Entonces, tienes tu audio encendido. Ok, gracias. Entonces, voy a generar un daño en el cable, en el cableado, y cuando posteriormente, en otra ocasión, mi compañero o incluso uno mismo quiera usar, emplear el cable, va a ver esta parte expuesta y me puede generar un contacto directo con la corriente. Vamos a continuar proyectando la tercera parte. Ok, en este tercer caso podíamos observar que cómo cómo funciona un arco eléctrico. Hablábamos en la capacitación de riesgos eléctricos sobre el arco eléctrico y el área que éste puede abarcar de acuerdo al amperaje que pueda, o a la corriente, perdón, que pueda contener. Entonces, esta persona, ¿no? Al entrar en contacto el equipo, la maquinaria, con el arco eléctrico, se ha generado una especie de circuito en la cual el operador del vehículo no había sido afectado, sino hasta cuando, bueno, entra en contacto con tierra, ¿no? Muchas veces también estábamos hablando de un ejemplo en mina. Cuando hay tormentas eléctricas, uno se puede refugiar en su vehículo, siempre y cuando tenga las ventanas y puertas cerradas, ¿no? Porque tengamos en cuenta que las camionetas que empleamos en mina tienen esta jaula de Faraday, ¿no? Lo más similar, y esto es lo que nos ayuda a nosotros a estar refugiados dentro de este vehículo. A excepción de que, bueno, si tocamos tierra o hacemos contacto con tierra, la energía va a pasar a través de nuestro cuerpo
hacia tierra, entonces ahí es donde nos vamos a electrocutar. El siguiente caso, vamos a continuar proyectando. De este último caso que hemos visto del accidente con energía eléctrica, hablábamos hace un momento sobre cómo actuar ante una emergencia donde se ve implicado un accidente por energía eléctrica o contacto eléctrico o descarga eléctrica. No podemos intervenir a la persona que ha sufrido al accidentado, llamémoslo, de manera inmediata, porque puede seguir aún en contacto con la energía y esta puede conducirse hacia la persona que lo pretende auxiliar. Lo que debemos hacer primero es desenergizar, aislar la energía y después tenemos que avisar, tenemos que comunicar la emergencia y después, si es que me siento capacitado y bueno, también estoy certificado, autorizado para brindar primeros auxilios, puedo realizarlo. Vamos a continuar con el video.
Del último video que hemos podido apreciar, hemos observado también de la importancia de señalizar adecuadamente y el de emplear los dispositivos, equipos adicionales, extensiones que vayamos a emplear dentro de nuestro trabajo. Teníamos el ejemplo de un trabajo en caliente. Más adelante en la capacitación también de trabajos en calientes vamos a ver ciertas reglas de oro que se tienen que cumplir y respetar a cabalidad cuando realicemos estas actividades, como por ejemplo retirar toda sustancia, objeto, material inflamable cuando realicemos nuestras actividades en caliente. Como les mencionaba también, para trabajos eléctricos hay que también señalizar, asegurar todo el trayecto del paso del cable que sea seguro. Y el de no sobrecargar también las tomas, ¿no? Y si estoy empleando una extensión, también usarlo adecuadamente. Continuamos con el siguiente video. Ok, de este ejemplo es un claro ejemplo de que, bueno, todas las condiciones y los actos, la mezcla entre las condiciones y los actos generan accidentes, y no solo accidentes con descanso médico, incapacitantes, sino también mortales. Teníamos la condición de, número uno, no usar adecuadamente la escalera estaba completamente pegada a la pared, no respetaba el distanciamiento o el posicionamiento que debemos emplear de estas escaleras extensibles en cuanto al piso y la altura, ¿no? Debe tener una relación de 1:4 con relación a la altura de toda la estructura o el apoyo que vaya a tener la escalera. Después veíamos que también vayamos nosotros a suponer de que esta escalera no era dieléctrica, no era de fibra de vidrio, por ejemplo. Y también, por más mínimo que sea el contacto con la energía, como veíamos hace unos instantes en la diapositiva anterior sobre el amperaje al que estamos expuestos, tenemos desde 1 miliamperio, que es hormigueo en los dedos, ¿no? Que es lo que ha sucedido ahora en el video, de entrar en contacto con el foco, más la condición de no asegurar adecuadamente la escalera, puede suceder un accidente mortal. Ok, bloqueo, este caso es sobre bloqueo. En el caso que acabamos de ver, es un claro ejemplo sobre el bloqueo individual. Podemos estar realizando trabajos en paralelo
con otras empresas, otros compañeros en el área, y cada trabajador debe realizar su bloqueo individual. No porque mi compañero que está realizando la misma actividad que yo y que probablemente va a terminar igual que yo la actividad, quiera decir de que él al bloquear ya me está asegurando a mí de que no me va a pasar nada. No, el bloqueo individual debe respetarse, cada uno con su candado individual, su tarjeta de bloqueo, la única llave que debe poseer también y en todo momento bajo resguardo del trabajador, tiene que cumplirse. Cada trabajador que va a ingresar al sistema o se va a ver expuesto al equipo, a la maquinaria, al circuito, tiene que haber realizado el bloqueo individual para poder ingresar a realizar el mantenimiento, la instalación, la inspección, la actividad que fuese. El ejemplo que veíamos era sobre la importancia de cumplir cada paso del proceso de bloqueo y etiquetado. Yo tengo que comunicar a las partes afectadas que voy a realizar un bloqueo de energía. Tengo que avisar mediante señalizaciones, delimitaciones, que estoy realizando un trabajo en caliente o cualquier trabajo que vaya a realizar. Tengo que demarcar mi área. Colocar un letrero, un aviso de que esté en mantenimiento, una tarjeta de fuera de servicio, no ingresar, solo personal autorizado para poder realizar una actividad y que no pueda suceder un accidente a cualquier otra persona ajena a la actividad por falta de conocimiento. Listo, entonces con esto terminamos los videos. Tengamos en cuenta también el orden, nuevamente, el de señalizar, delimitar nuestra área de trabajo para evitar accidentes por falta de orden y limpieza. Ok, dentro de la actividad de bloqueo eléctrico o bueno, del procedimiento de bloqueo y etiquetado en los equipos móviles, estos vienen de la mano con una matriz de bloqueo. Y para la matriz de bloqueo yo tengo que tener en cuenta la leyenda del color dentro de esta aplicación de Loto. Por ejemplo, nos dice que el color rojo es eléctrico, el color azul me va a indicar energías de fluidos, neumáticos, hidráulicos, como aire, fluidos. El color negro me va a indicar la energía mecánica, movimientos, atrapamientos.
El color amarillo, las sustancias químicas peligrosas. Y el color naranja y la energía térmica, ¿no? Riesgos de quemadura. Los símbolos comunes, bueno, el de la energía eléctrica está simbolizado por un rayito, la neumática por una válvula, la hidráulica por un flujo de líquido, una flechita roja, mecánica con un engranaje, química con una sustancia peligrosa, radioactiva, no peligrosa, y térmica con un termómetro. Dentro de los ejemplos de siglas, por ejemplo, para eléctrico tenemos voltios con una V, A con amperios, kV, kilovoltios. Para la energía neumática tenemos PSI, que son libras sobre pulgadas cuadradas, bar, kilopascales. Para hidráulica, megapascales, litros por minutos. Dentro de mecánicas tenemos revoluciones por minutos, Newton, metros. Para química tenemos el pH, el porcentaje de volumen, el número de registro químico también, el CAS. Y para térmico tenemos grados Celsius, kilojulios. Esta matriz de bloqueo me va a generar a mí una leyenda sobre cuáles son los puntos de bloqueo que tengo que realizar según las fuentes de energías. Como veíamos ahí, tenemos energía eléctrica, energía mecánica, energía hidráulica. Los elementos dentro de esta aplicación de colores en loto, tenemos candados de bloqueo, etiquetas, matrices de bloqueo, señalización de bloqueo. El procedimiento de bloqueo en proyectos para equipos. Por ejemplo, en Volcan Chungar, en Cerro Verde, nos solicitan matrices de bloqueo para los distintos equipos. Y estas matrices de bloqueo van por equipos, modelos, es decir, vienen ya determinados para cada equipo y modelo. Entonces, es muy importante tener en cuenta siempre esta matriz de bloqueo, adicionarla también a nuestros documentos diarios de seguridad. Así como tengo mi hoja MCDS en campo porque estoy empleando productos químicos, también es bueno tener esta matriz de bloqueo según el equipo que yo vaya a emplear. Aquí nos comenta, por ejemplo, o nos indica los puntos de bloqueo, ¿no? Yo tengo energía eléctrica de 50 kilovoltios. Tengo de 4.16 y tengo también, bueno, 4.6. El punto de bloqueo me dice, bueno, para la energía número 1, que es de 50 kilovoltios, yo debo intervenir, el interruptor se encuentra en el patio de llaves de la sala eléctrica. E incluso acá te menciona, ¿no? Te dice E1, ¿dónde lo encuentro en la matriz? Acá está, E1. La siguiente es E2. ¿Dónde lo encuentro el E2? Bueno, acá no se puede observar, pero dentro de las imágenes te indica. ¿Qué dispositivos de bloqueo vas a emplear? Tarjeta y candado. El bloqueo, ¿cómo vas a realizar el bloqueo? Bueno, debes aperturar el interruptor 108 del circuito en 50 kV, la manija se gira a la derecha para la apertura en la sala de control y después coloque el candado y tarjeta de bloqueo. Es decir, y después incluso me dice el test de energía residual. ¿Cómo es que yo voy a realizar ese test de energía? Tengo que verificar el voltaje cero con revelador de tensión. ¿Y cómo voy a realizar el desbloqueo? Paso número 1, verificar que todos los candados estén retirados. Paso número 2, verificar que estén colocados y habilitados todos los dispositivos de seguridad de la faja, guardas, cables de emergencia. Y por último, autorizar al electricista de guardia la energización del equipo. Entonces, esta matriz de bloqueo
me va a indicar la energía, la fuente de energía, los puntos de bloqueo, qué dispositivos de bloqueo debo emplear, cómo voy a bloquear, cómo voy a asegurarme que no exista energía residual o remanente y el desbloqueo correspondiente. Listo, entonces, ya, listo. Ok, entonces, esa ha sido la capacitación correspondiente el día de hoy a riesgos eléctricos y bloqueo de energía en cumplimiento a nuestro programa anual de seguridad de capacitaciones.